¿Cómo les va? Buenos días. Estamos empezando orden del día de este día viernes. Hay un montón de temas, básicamente presupuesto. Pero ayer acontecía otra cuestión que van a informar en detalle recién y enseguida mis compañeras, que tiene que ver con el envío por parte del Congreso al Ejecutivo del proyecto votado en diputados y senadores por el cual se incrementa el presupuesto universitario. A partir de ahora comienza el tiempo en el cual el Ejecutivo tendrá que resolver qué hace con esa ley, si la veta o no. Pero uno había preguntado por los tiempos y bueno, faltaba esto, faltaba el envío que se concretó ayer por parte del Poder Legislativo al Ejecutivo. Veremos cuál es la resolución última. Y todo lo otro que viene se refiere, por supuesto, al presupuesto 2025. Comienzo saludando a mis compañeras. Primero ella, Caro Ramos. ¿Cómo estás, Pato? Bueno, ¿Cómo le va, Ramos? bien, dice? buen viernes. Bueno, ¿cuánto para contar, no? Sí. Venimos de una semana con muchísimas reuniones de comisiones donde, entre otras cosas, obtuvo dictamen, varios dictámenes, y Sí. lo va a explicar María, el tema de ficha limpia. En mi caso, Pato, vamos a estar desarrollando el tema de la boleta única de papel, porque tenemos un combo electoral con el cual el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista quieren avanzar antes del presupuesto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Semana que viene podría haber un plenario de comisiones con boleta única y la siguiente, Pato, Sí. una sesión donde se combinen ambos temas, boleta única y ficha limpia. Mientras tanto, Pato, se está definiendo el cronograma del presupuesto. Todo indica que el debate va a arrancar, Pato, el 1 de octubre. Las informativas, no está previsto en principio que venga el ministro Luis Caputo. Es algo que están reclamando fuertemente desde la oposición. Y va a empezar la ronda de funcionarios, que hablamos de ministros y secretarios que asistirían a defender el presupuesto, que los bloques ya están empezando a ver con lupa, ¿no? A ver dónde están los mayores recortes. De eso, si querés, podemos hablar un poquito más, pero arranca de a poquito la discusión del presupuesto. Bueno, coincidencias entre nosotros a veces no hay, no son tan comunes, pero hoy hablaba yo en maquillaje, le preguntaba a ambas en torno al presupuesto general, y si no me equivoco, las dos decían, va a haber presupuesto general, después en particular será más complejo. María Caferata, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, Pato Méndez, hola, Caro Ramos. Sí, ahí se genera una situación medio curiosa porque dependiendo, le hemos conversado esto, dependiendo de quién le consultes, te dicen que Javier Milei quiere o no el presupuesto, ¿no? En Casa Rosada tienen siempre una postura más confrontativa, de decir que si no nos lo aprueban no pasa nada, principio de revelación, no lo necesitamos y prorrogamos el del año pasado. Cuando vos hablas con fuentes en el Congreso y puntualmente en la Cámara de Diputados, que son los que conversan con los alfiles de la Casa Rosada, te dicen, no, hay un interés en aprobarlo, hay interés incluso en negociar y en modificar algunos aspectos del presupuesto 2025, hay pedidos de aliados como en el PRO que van a tener que ser atendidos si quieren que se aprueben, y hay un interés particular en que el Fondo Monetario Internacional y los mercados observen que somos capaces de aprobar un presupuesto en el Congreso y no estar prorrogándolo en medio de las patadas durante un año más. Entonces, de vuelta, depende del interlocutor que tengas, te dice una cosa distinta, forma parte de las negociaciones, ¿no? También Casa Rosada, lo vivíamos con la ley bases, adopta una postura mucho más dura para después sentarse a negociar con la oposición dialoguista. Hay que ver cómo avanzan estas negociaciones, que primero, lo decía Caro, van a tener un canal informal con bilaterales, con algunos de los sectores más amigables, y después se va a tratar el debate más formal en el plenario de comisiones. Una pregunta que tiene que ver con este tema, con el presupuesto y con las dos cuestiones que vos planteaste, que son ficha limpia y boleta única. Sí. Yo, haciendo cálculos, digo, el gobierno ha celebrado, me parece que entendiblemente, que se haya blindado para evitar 2/3. Esos son, ponele, siendo optimista, 90 diputados. Con 87 te alcanza, pero son 90. Pero vos, para votar ficha limpia, para votar boleta única, necesitas casi 130, 129. Digo, esos 40 diputados que no tenés, ¿van a estar para ficha limpia? ¿Van a estar para boleta única? ¿Te los va a aportar
este radicalismo atomizado, Sí. vas a negociar con Germán Martínez, con Pichetto, porque digo, es un número todavía esos 40. Sí, a ver, ¿no? cualquier reforma electoral necesita 129 votos claro. y también, Pato, pensemos que sí o sí tienen que salir este año, ¿no? Claro. Porque el año que viene es electoral, no hay Sí. chances de modificar ningún Por eso tipo de digo. reglas del juego. A ver, en principio, los bloques dialoguistas, UCR, PRO y Coalición Cívica y Encuentro Federal están de acuerdo en avanzar con los dos Sí. temas. Ah. Lo que falta quizás cerrar es qué va a pasar en cuanto al contenido, ¿no? En boleta única lo vamos a ver. Se está discutiendo, bueno, si se aceptan o no los cambios del Senado, si se aceptan algunos y se rechazan otros. Eso está en plena negociación. Y en el caso de Ficha Limpia, hubo dispersión de dictámenes y eso hace pensar que todavía no está del todo cerrado el tema de cara al recinto, porque hay diferentes propuestas en cuanto a el grado de culpabilidad que puede tener una persona para no poder ser candidato, ¿no? En elecciones nacionales. Así que te diría que los dos proyectos estarían en condiciones de ser aprobados. Lo que hay que ver es con qué texto final, ¿no? Sí. Y yo me estaba anotando, María, 3 temas. Mira, jubilaciones que dejó muchas secuelas, porque muchos querían, por ejemplo, un veto parcial y no querían el veto total. Todo lo que tiene que ver con información pública, particularmente dentro del PRO, y el tema universitario dentro del radicalismo. Digo, son temas que me parece que han, no sé si complicado, no han detonado, pero han complicado un poco la relación, o bastante, la relación del gobierno con estos bloques negociadores. A ¿no? ver, primero un cronograma. La semana que viene, el 26, hay paro nacional docente Exactamente. en las universidades y la semana siguiente va a haber una marcha masiva en contra de el veto presidencial Sí. que todavía no está. Están prestando mucha atención a lo que pasa con esta marcha. Hay especulaciones, porque a ver, si bien ayer recién se envió, vos lo contabas, Pato, del Congreso al Ejecutivo, el proyecto, y ahora tiene 10 días el Gobierno Nacional para vetar el Yo lo leí, aumento de se las lo leí a universidades. Ramos. Yo en las redes sociales a Ramos la leí. Así que, Efectivamente. dale, sí. Hay un cálculo que están haciendo en base a la marcha universitaria. Recordemos que la marcha ver. universitaria de hace unos meses fue la marcha más importante que hubo en contra del gobierno nacional desde que asumió Javier Milei. Y hay una preocupación de parte de un sector del oficialismo que esto se repita. Hay incluso recriminaciones internas que decían no nos costaba nada haber evitado esta situación porque realmente significaba un porcentaje muy chiquito del PBI que 0,14. estaban pidiendo los rectores. Entonces 0,14. podríamos habernos anticipado, no le dábamos esta foto a la oposición que hoy en día la usa Claro. sistemáticamente para cuando quieren referirse a la oposición al gobierno y nos ahorramos toda esta discusión con los aliados. Bueno, ahora esos mismos razonamientos se están aplicando a la marcha que fue convocada para el 2 de octubre, me parece, que también se espera que sea masiva, que también se espera que tenga un mensaje muy en contra del gobierno nacional. Entonces, está ahí justo al borde de Con que una se duda, cumpla perdóname, María. Sí. los 10 días de changüí que tiene el gobierno nacional. Así que estamos viendo a ver Sí. si es antes o después. Con una duda sobre la respuesta de la sociedad, que es una respuesta siempre sorpresiva, digo, ¿no? Como una sorpresa fueron los ratings del domingo con los anuncios sobre lo que era el presupuesto. Bueno, también digo, los propios organizadores de las marchas y convocatorias en contra del veto del gobierno en la cuestión jubilatoria también quedaron decepcionados, porque la convocatoria en defensa de los jubilados no fue lo cuantiosa que esperaban. Claro. Así que bueno, Claro. habrá que verlo, ¿no? Te dicen, convoca mucho más un rector universitario que un jubilado. Claro. El Y claro. Y oficialismo. porque hay más organización, ¿no? Hay mucho más organización, Sí. hay mucho más poder también por parte de los rectores y Más todo el sector militancia, de las efectivamente. universidades. Sí, entonces es Más otra organización. capacidad para... Aparte, recordemos que cuando fue la marcha universitaria, participaron un montón de sectores políticos. No fue solamente la izquierda No. y Unión por la Patria. ¿Se acuerdan esa bandera en la cual estaba Martín Lustó y un sector de la juventud radical incorporándose a la marcha? En ese momento Martín Lustó todavía no se había terminado de diferenciar No. tanto el radicalismo, fue poco el germen de todo después la discusión interna que va a tener la Unión Cívica Radical, pero ya se empezaba a observar. Y era un fue la momento más de alta emotiva. imagen de Milei, también era un momento de buena imagen. Abril, Llevábamos, mes de abril. Claro, abril, 3 Yo, meses. quería agregar a lo que Agrega, explica agrega. María 2 datos respecto al presupuesto universitario. El presupuesto universitario en la ley de presupuesto del Poder Ejecutivo es la mitad Sí. de lo que piden los rectores. Claro, exactamente. Los rectores que están nucleados en el SIN, que es el 7.6 te dan 3,8. Exactamente, bueno, millones. lo tenés bien el dato. Es el presupuesto que acuerdan los rectores.
piden, o sea, está establecido la mitad. Por otra parte, Pato, hay un artículo que genera mucha preocupación, que lo que advierten desde la UCR es que atenta contra la autonomía universitaria. ¿Qué es lo que dice este artículo del presupuesto? Que las universidades tienen que enviar información al Ministerio de Capital Humano respecto de los gastos, y que si esa información no es enviada en tiempo y forma, la Nación puede cortar las transferencias a las universidades. Esto lo están viendo con mucha preocupación desde el radicalismo. Sostienen que las universidades tienen facultades para, bueno, manejar sus propios presupuestos. Bueno, alertó hasta Ricardo López Murphy sobre ese tema. Dijo, ¿qué van a hacer si la plata se termina o dicen que se termina? ¿Cierran las escuelas, cierran las universidades? Dijo López Murphy. Y a eso sumarle en la pata educativa la eliminación que incluye el presupuesto de la obligatoriedad, que es una ley de que el 6% del PBI esté destinado a inversión en la educación. Claro. Y el presupuesto incluye la eliminación de esta ley que tiene bastante en estado de alerta muchos sectores. Y el aumento que se había otorgado a ciencia y técnica, acuérdense, fue una pelea. Eso también. Que era el Frente de Todos allá por el 2020, 21, subamos 0,25%. Bueno, nada, efectivamente. Sí, que lo que te dicen en algunos sectores de la oposición es que muchas de estas leyes, como vos lo decís, Pato, son resultado de muchos meses de conversaciones, incluso años de reclamos de determinados sectores de la sociedad civil, que de casualidad se da un momento político en el cual las diferentes fuerzas se acuerdan y sacan la ley, y que la eliminación de esa ley no es que después se resuelve aprobando otra 2 años después, que son diferentes... Se aborta un proceso que era para 5 años o 10 años. Y andás a ver cuándo se puede volver a dar. Bueno, enseguida tenemos más información sobre boleta única, sobre ficha limpia, pero ahora pronóstico del tiempo para este fin de semana, que hasta acá viene bárbaro. A ver. Ahí tenemos máximas y mínimas para el día de hoy, para este viernes, sábado y domingo. Mañana, Boquita River, hoy mínima 16, máxima 22, mañana 19, 24. Y el domingo hay posibilidad de lluvia, mirá vos, mínima 15, máxima 23 grados. Pero bueno, la verdad, tiempos ya muy primaverales. Bueno, 11 de la mañana con 15 minutos, tenemos una nota para las 1:30, pero ahora va a venir Caro Ramos con placas y con información sobre qué. Hoy tenemos un viernes electoral. Vamos a hablar de boleta única y María nos va a contar sobre ficha limpia. Vamos con boleta única, partiendo de lo básico, ¿no? Hoy votamos con la boleta partidaria y la boleta única, la diferencia, y ya está implementado en distintas provincias, es que vos tenés toda la oferta electoral contenida en un mismo papel. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, partiendo de esta base, la boleta única lo que se busca es justamente modificar el instrumento de votación para todos los procesos electorales nacionales, o sea, incluye las PASO también. Que esto genera un poco de preocupación en cuanto al tamaño, ¿no?, de la boleta, porque pensemos que en las PASO una misma agrupación política puede presentar distintas listas, con lo cual la boleta única, sobre todo en distritos como Provincia de Buenos Aires, puede llegar a ser bastante grande, ¿no?, el tamaño, casi un afiche. Es lo que muestran siempre desde el peronismo, que ahora lo vamos a ver en la próxima placa, se opone en soledad. O sea, el peronismo, hablo de lo que es Unión por la Patria. Y perdóname, ¿qué es esa opción que yo leí, vi y escuché que era? Efectivamente, como en provincia vos tenés 30 candidatos, es imposible que entre una boleta, entonces aparecerían 2 o 3 nombres y el resto irían impresos en un afiche en el cuarto oscuro. Lo vamos a ver en las próximas placas, pero efectivamente es así. En cuanto a diputados nacionales, aparecen los 5 primeros, solo los 2 primeros tienen foto y el resto de la lista va a estar en afiches. Pero vamos por partes. Vamos a lo que pasó, o sea, de dónde venimos, ¿no? Porque recordemos que esto lo aprobó diputados en junio de 2022. Pasó muchísimo tiempo. Recuerdo en ese momento, bueno, todavía Juntos por el Cambio existía como tal. Y se había armado una mayoría interesante con Randazzo, Monzó, que en ese momento, me acuerdo, habían emplazado a las comisiones desde el recinto, aprobaron un emplazamiento y ahí forzaron
la discusión de la boleta única. Me acuerdo del emplazamiento. Sí. Y ahí el peronismo, bueno, había quedado en minoría y esta nueva mayoría opositora termina aprobando la boleta única en un hecho bastante inédito, ¿no? Eso pasa al Senado, en ese entonces Senado presidido por Cristina Kirchner y con mayoría peronista, que ahora también la tienen, en ese momento pudieron frenar la boleta única y ahora con Milei el tema se reflota. Tendré ¿no? que ir al archivo, pero será interesante ver qué votaron en ese momento tanto el presidente Milei como la vice Victoria Villarroel, que estaban en el recinto. No, habían acompañado. acompañado. Sí, Claro. sí, sí, habían Está acompañado bien. ambos. Y un detalle, ¿te acordás, Caro, que ese año la aprobación de la boleta única de papel en contra de los deseos de Alberto Fernández y el entonces Frente de Todos fue celebrado por la oposición de entonces como haber logrado una nueva mayoría opositora, similar al Grupo A que venía a marcarle la agenda al gobierno del Frente de Todos? Sí. Fue todo un hito como parte de la oposición. Por eso mencionaba, claramente un hecho bastante inédito que la oposición marque la cancha de esa manera, ¿no? ¿Qué pasó? La semana pasada el Senado, después de muchísimas negociaciones que la verdad costaron un montón, intervino a último momento el Ejecutivo a través de Lisandro Catalán, que es un hombre que está teniendo más protagonismo en la mesa chica del presidente, es vicejefe de Gabinete de Interior, bueno. Muy cercano a Guillermo Franco. Exactamente, lo aprueba el Senado con cambios el pasado 12 de septiembre con 39 votos positivos y 30 negativos. Los 30 negativos fueron todos de Unión por la Patria, todo el resto de los senadores votando a favor de esta ley. Vuelve a diputados, por lo tanto, en segunda revisión. Y acá un dato meramente formal. Hay tiempo para tratarlo hasta febrero de 2025. Si no se trata antes, pierde estado parlamentario. Nadie piensa en tratarlo el año que viene porque, como te decía antes, esto tiene que salir este año porque no puede salir en un año electoral, ¿no? No se pueden cambiar las reglas del juego en un año electoral. Leí que hasta todo lo que tiene que ver con la justicia electoral está pidiendo definiciones por los tiempos. Exactamente, porque tenés que empezar un año antes, no es lo mismo si vas a tener la boleta como hasta acá o la boleta única para imprimir, por ejemplo. Exacto, hay que llevar adelante licitaciones para la confección y la impresión de la boleta única, no dan los tiempos. Así que por eso hay un apuro ahora en diputados. Por lo que estuve hablando, Pato, antes de meterme en el detalle, ¿cuál es el ánimo en los bloques dialoguistas? Bueno, que salga alguna de las dos versiones, pero que salga, ¿no? ¿Dos versiones cuáles? ¿O la boleta Córdoba o la boleta Mendoza? Vamos a verlo, ya que estamos en la siguiente placa. El diseño de la boleta. En diputados había aprobado el modelo cordobés. ¿Cómo es el modelo cordobés? A ver, trato de explicarlo. Vos tenías en las columnas los cargos electivos, o sea, presidente, diputado, senador, etcétera, y en las filas de manera horizontal las agrupaciones políticas. Lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí. Porque claro, era así, exactamente. Vos tenías, vamos a hacerlo. Sí, porque es difícil explicarlo visualmente, pero sí. Acá estarían cada una de los cargos a ocupar y acá para abajo estaban las diferentes fuerzas electorales. Exacto, con lo cual a mayor cantidad de fuerzas electorales la boleta se te hacía más alargada, ¿no? En cuanto al largo. Sí, y ni que hablar que los últimos que aparecen en la boleta por ahí no los terminás ni viendo. Exacto, exacto. El modelo mendocino es lo mismo, pero a la inversa. O sea, lo explicamos con María, con la boleta. Las agrupaciones van a estar en las filas. Acá estarían las agrupaciones, ¿ok? Exacto, con lo cual la boleta, si hay más agrupaciones, se hace más apaisada, ¿no? Más alargada a lo largo de la mesa, ¿no? Y en las columnas, los cargos selectivos, me encantó esta explicación didáctica. Tengo el modelo de boleta mendocina, otro día si querés lo traemos para verlo bien cómo es visualmente, porque fue la última provincia además en implementarlo. Cuando se aprueba la boleta única en diputados, no regía todavía en Mendoza, por eso se adoptó el modelo de Córdoba. Y todas con fotos. No, vamos a ver próxima placa, vamos por paso. Y acá te diría va a estar, Pato, la mayor discusión. El famoso casillero de voto por lista completa. Claro. En el modelo cordobés vos tenías un casillero que decías, o sea, porque vos marcás los candidatos que vos querés y podés marcar de diferentes listas. Y estaba la opción, si vos querías votar la lista completa, podías marcar ese solo casillero y ya te generaba un efecto arrastre para los otros candidatos. ¿Me explico? Sí, sí. En el Senado ese casillero se elimina. ¿Por qué? Porque los partidos provinciales y fundamentalmente desde Río Negro
te decían que eso perjudicaba a las fuerzas locales porque suelen competir con lo que se llama la boleta corta, no atados a ningún candidato presidencial. Entonces sentían que se veían perjudicados. Para conseguir los votos en ese momento, que uno clave era el de la senadora Mónica Silva, que responde a Beretilnec, se decide eliminar ese casillero de voto por lista completa. Esto vuelve a diputados y acá hay diputados, sobre todo de provincia de Buenos Aires, que te dicen deberíamos restituir este casillero. Recordemos que diputados puede aceptar algunos cambios y rechazar otros, con lo cual una opción que se evalúa es aceptar el modelo mendocino, pero reintroduciendo el voto por lista completa. Esto no tiene ganadores y perdedores claros, porque por lo que estoy hablando, a algunos los beneficia, a otros los perjudica. Depende mucho de la situación política y electoral de cada uno, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esa discusión se va a dar también respecto de los cambios. Y vamos a la siguiente placa. Con más detalles de la boleta, se identificarán con claridad nombre de la agrupación política, sigla, símbolo distintivo y número de identificación de la agrupación política y categoría de cargos a elegir. Y vamos a el detalle que vos pedís, Pato. ¿Qué es lo que vos vas a ver en la boleta? Presidente y vice, en caso de que sea una elección ejecutiva, nombre y foto de los dos. Vas a tener foto color. Senadores nacionales, nombre y foto de los titulares, que obviamente son 2 por fuerza política. Recordemos que el Senado elige 3 representantes, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Vas a tener a los 2 titulares con nombre y foto. Por supuesto, las provincias que elijan senadores, porque no se van turnando. Recordemos que cada 2 años se renueva 1/3 del Senado, no siempre son las mismas provincias. Diputados nacionales, vas a tener los nombres de los 5 primeros candidatos con foto de los primeros 2. O sea, en la fotito solamente vas a ver a los primeros 2 y el resto de los nombres. Todos los demás candidatos los vas a ver en un afiche. Hay provincias que eligen 5 diputados o menos. En ese caso, en la boleta, ya vas a ver la oferta completa. Una cuestión que tiene que ver con lo electoral y con lo psicológico. El tema de la foto tiene una enorme incidencia, porque hoy vos no tenés fotos de los candidatos. En las boletas vos no tenés fotos de los candidatos. No hay fotos. Están los nombres. Los primeros, los primeros sí. El presidente y el foto del... Claro, sí. Puede ser. Pero digo, en Santa Fe, viste que ha proliferado en la provincia los candidatos y candidatas conocidos, los famosos, desde Lole Reutemann, Miguel del Cel, Amalia Granata, Lewandowski, y tiene que ver con que vos vas a una boleta única y el peso, te encontrás con 15 nombres, y el peso de la figura conocida, como imán, como atracción, es un elemento muy contundente. Por eso todos buscaban, cualquier partido, una cara conocida, y generalmente iban a pescar a medios de comunicación. Tenías decenas de periodistas y periodistas compitiendo como concejales, como intendentes. Era una cuestión muy central. Yo te digo la verdad. Sí, es cierto, y es una preocupación la farandulización de la política, ¿no? En definitiva. De pronto, yo soy una persona muy... Digo, Milei era una cara muy conocida, no venía de los medios de comunicación, venía de su rol como experto en economía, ¿no? Pero el peso del ser conocido es casi más importante, indicaban, en esta boleta corta que en la otra, ¿no? Pero bueno. Y a eso le sumás otra variable que es una de las principales críticas que le hacen a este sistema. A ver, los 2 sistemas, boleta partidaria y boleta única, tienen sus pros y sus contras, pero una de las principales recriminaciones que se hacían en este contexto político es la tendencia a la fragmentación política, ¿no? Por eso mismo que vos decís, la gente es mucho más fácil ir marcando a diferentes sectores políticos según las categorías, lo que te lleva a que te encontrás de repente un congreso totalmente atomizado con sectores muy distintos que después en la práctica es muy difícil tejer acuerdos políticos y legislativos para poder impulsar las leyes. La lista única de la boleta completa es más garantía, claro. Exacto. Igualmente, y abro un paréntesis, cualquier cordobés con el que vos hables, y lo digo porque escribo para esa provincia, todos te dicen es mejor. Es mejor, que sirvió, que la experiencia sirvió, que la gente la sabe utilizar. Más económica seguro, Más económica, y ellos remarcan el tema de la fiscalización, ¿no? Necesitas menos fiscales, se controla sola. Más rápido el conteo, exactamente. También, bueno, se eligen parlamentarios del Mercosur, ¿no? Los diputados del Parlasur. Ahí vas a tener parlamentarios del Mercosur, Distrito Nacional, los nombres de los 5 primeros candidatos con foto de los primeros 2, igual que un diputado nacional.
Y los parlamentarios del Mercosur, distrito provincial, nombre y foto del candidato titular. Vamos rápidamente a las siguientes placas porque son bastantes. Cada Junta Electoral Nacional adaptará dicho modelo y la diseñará de acuerdo a la oferta electoral de su distrito, y el Poder Ejecutivo establecerá las medidas máximas y mínimas de la boleta y también lo que es las pautas técnicas y materiales para su implementación. Y vamos a la siguiente, y acá salimos un poco de la boleta única y nos vamos a otras modificaciones que introdujo el Senado. Se adelanta, Pato, el calendario electoral. El año que viene vamos a estar todo el año votando en todo el país, en distintas provincias. ¿Por qué se adelanta? Se adelanta por una decisión que tomó el Ejecutivo en el Senado. No está demasiado justificada, al menos explícitamente. Recordemos que el gobierno venía originalmente con la intención de eliminar las PASO. Eso es algo que no pudo hacer porque se chocó con dos realidades. Primero, porque no tenía los votos por parte de la oposición dialoguista, y por otra parte tampoco le daban los tiempos. Ante esta realidad decide hacerlas igual, pero más antes en el tiempo, ¿no? La fecha de las PASO pasa del 2º al 1er domingo de agosto. Para registrar la lista de candidatos proclamados en las PASO va a ser 60 días antes de la elección general. Antes eran 50 días, o sea, pasa de 50 a 60 días antes. Vamos a la siguiente placa. Para exhibir el diseño de la boleta única, 45 días antes de la elección, antes eran 40. Y también se adelanta el inicio de la campaña electoral. Va a ser 60 días antes de la elección, antes eran 50. Así que vamos a tener un calendario electoral bastante extendido en el tiempo. Y finalmente, la Justicia Federal con competencia electoral y la Dirección Nacional Electoral llevarán adelante una campaña de difusión y capacitación sobre la boleta única. Acá me parece que hay un gran desafío, ¿no? En cuanto a capacitar al votante, ya sea en medios de comunicación. Desde Córdoba me contaban también que había gente en las plazas enseñando a votar con la boleta única. Bueno, va a ser todo un proceso de adaptación y de capacitación. Pero bueno, en definitiva, Pato, esto viene del Senado y se trataría semana próxima ya en comisiones de diputados. Bueno, semana próxima en comisiones, entonces, el dato que aporta Caro Ramos. Estamos con ella, estamos con María Caferata. Tenemos una nota dentro de un ratito. Vamos a hablar mucho del presupuesto 2025. La pausa, ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Mismo shock. Yo la con... Muy bien, 11 de la mañana con 35 minutos. Vamos a la provincia de Salta. Tenemos que saludar a un diputado de la Libertad Avanza. Vamos a hablar básicamente del presupuesto 2025 y también de los 2 temas que planteaban acá, tanto Caro Ramos como María, en torno a ficha limpia y boleta única. Presentación y empezamos. Ahí estamos, los saludamos al diputado Julio Moreno Ovalle. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Muy bien, un gusto de escucharlo. Todo bien, por suerte. Bueno, diputado, usted es secretario de la Comisión de Economía, es vocal de Asuntos Constitucionales. Primera pregunta que acá tratábamos de ver cómo se va a desarrollar esto. Digo, el gobierno necesita para la aprobación en general y en particular del presupuesto los clásicos históricos 129 votos. ¿Cómo cree que va a ser ese trabajo? Porque ahora el bloque blindado, ustedes son alrededor de 87, 90, el PRO, la Libertad Avanza, algunos radicales. Digo, pero ¿cómo van a trabajar para que, bueno, tengan los 129 diputados necesarios? ¿Qué cree que van a hacer? Mire, para empezar, el presupuesto es un plan de gobierno. Eso creo que, en definitiva, mencionando para qué sirve, en qué se va a gastar, y la nueva metodología de cálculo, que es primero calcular los ingresos estimados y después en base a los ingresos, los egresos, creo que cambió totalmente la metodología, por supuesto, de cálculo.
Tenemos hasta el 31 de diciembre para discutir, para charlar, para modificar, para ampliar. Así que te diría que recién ahora, nosotros con nuestros equipos ya estamos trabajando, viendo especialmente primero lo que le corresponde a la provincia de Salta, y en función de eso, obviamente, el presupuesto general. Pero por de pronto vamos a tratar, o por lo menos vamos a tratar de hablar de consensos, de disensos, y en función de eso sí vamos a llegar a un acuerdo con todos los otros bloques. Así que esto recién empieza, es el primer presupuesto que vamos a tener en la gestión esta del presidente Javier Milei, así que te diría que sí es importante como plan de gobierno y por supuesto la nueva metodología de cálculo. No sé si hasta ahí fui claro. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está acá? María Caferata lo saluda. Hola, Ana María. A ver, entonces entiendo que es un presupuesto que es posible ser sujeto a modificaciones en el marco de las conversaciones con algunos sectores de la oposición. En el caso de ser así, la posibilidad de aumentar partidas para algunas áreas, como por ejemplo el caso de universidades, ¿es algo que el gobierno nacional analizaría como algo posible? Mire, eso le tendré que preguntar al gobierno nacional. Yo como diputado de La Libertad Avanza estoy convencido de que el presupuesto es lo mejor que le va a pasar al país para el año que viene, así que te diría que hay cosas que sí habrá que consultarles al Ejecutivo, pero nosotros desde nuestro sector vamos a apoyar decididamente todas las propuestas que está haciendo en este presupuesto el presidente. Así que te diría que sí, vamos a empezar a trabajar y por supuesto vamos a escuchar distintos sectores, distintas personas que sí, por supuesto les puede interesar, pero está todo abierto, no hay nada cerrado por ahora. ¿Qué tal, diputado? Carolina Ramos lo saluda. Lo llevo al tema de la boleta única que volvió con cambios del Senado. Salta es una provincia que ya tiene boleta única, incluso, corríjame si me equivoco, la boleta única electrónica. Viniendo desde una provincia que ya tiene implementado este sistema, ¿cómo ve esta ley, si va a avanzar y cómo ve los cambios que introdujo el Senado? No sé si se metió en el tema. No, todavía no, pero te puedo hablar muy claramente del proyecto de la boleta única. Salta, obviamente, está con la boleta única electrónica. Yo personalmente he presentado un proyecto cuando fui diputado provincial de que se anulen las PASO y que venga una boleta única de papel. Pueden demorar un par de horas más o horas menos, pero el gasto va a ser lo mismo, y más que no se conoce o no se conocía, ahora no sé cómo es, el código fuente. Así que esos son los temas que hay que analizarlos y hay que ver qué pasa con la boleta electrónica. Creo que es importantísimo la aprobación de la boleta única de papel, que nos va a dar la tranquilidad y la transparencia que se necesita en todo tipo de elecciones. Así que yo soy un partidario acérrimo para darle alguna definición de la boleta única de papel. Y bueno, obviamente en Salta todavía estamos discutiendo y bueno, obviamente como es minoría en este caso la oposición, parecería que sí va a ser con la boleta única electrónica, pero desde nuestro sector estamos totalmente en contra y queremos, por supuesto, conocer directamente el código fuente, y sin conocer el código fuente tampoco podemos aprobar una boleta electrónica que no sabemos cuál es el destino en definitiva que tiene. Y bueno, obviamente, para serle sincero, todavía no vi las modificaciones que hizo el Senado, pero sí vamos a aprobar, yo por lo menos creo que vamos a aprobar definitivamente el uso de la boleta de papel. Diputado, como hombre del oficialismo, pero usted, claro, usted no está en el Ejecutivo, usted está acá en la Cámara de Diputados, integra un bloque chico, ahora un poco más agrandado, con el radicalismo y el PRO, pero siguen siendo minoría. ¿Usted comparte la decisión del Ejecutivo de decir, sí, está bien, hay que vetar el aumento de los jubilados, hay que vetar eventualmente el aumento universitario, o por la situación de la paridad de fuerzas, usted hubiese preferido algún tipo de diálogo con la oposición en la Cámara? Mire, yo, por el tema de los jubilados, para que tengamos una idea, yo recién estaba escuchando un video de que el tema de los jubilados es un tema que se viene postergando hace muchísimos años, sí. Y obviamente el tema de los jubilados, obviamente en el caso la ANSES, la AFIP y el Banco Nación, siempre han sido las cajas de los gobiernos de turno que obviamente arrasaron, por darte alguna definición, de los dineros que podían haber habido con obviamente gobiernos netamente populistas. Por otro lado,
creo que es importante que tengamos claro cuál es la composición en este momento de la cantidad de jubilados. De los 7.700.000 Sí. que hay de jubilados, casi 4 millones son jubilados que han sido jubilados obviamente por moratorias que no han cumplido los aportes. Nosotros ya hemos hecho números, y creo que todos lo conocemos, 1,8, 1,5 activos por cada jubilado. Y obviamente para hablar y para darle dignidad y darle, por supuesto, un sueldo o una jubilación acorde al trabajo y reconociendo el trabajo que han hecho los jubilados, necesitamos 4 trabajadores activos. También hay que ver también la economía informal, obviamente, de 4 trabajadores, 1 prácticamente es el que aporta, 1 que está en blanco. Así que son muchos los temas que hay que analizarlo. Aparte, ya hablan de los 17.000 pesos, pero analizando bien la ley, eso se va a 1,4. No son los 17 o 18.000 pesos que le puede tocar al jubilado, eso que quede claro. Es también los juicios que tienen pendiente, que lo dejaron los gobiernos anteriores. Y hay muchos temas amplios y muy grandes que sí realmente desequilibran el equilibrio fiscal. Y entendiendo que en este momento, y nosotros obviamente apoyamos el déficit fiscal 0 y por supuesto de terminar con la inflación, creo que es importante el hecho de haber, lamentablemente, lo digo con conocimiento, lamentablemente tenés que haber postergado este pago y bueno, apoyé el veto al presidente. Y, diputado, ¿cómo está el estado de las universidades en Salta? Preguntarle primero eso, y aparte si cree que la marcha universitaria que se convocó para dentro de 2 semanas va a afectar el veto presidencial al aumento del financiamiento de las universidades. Eso tendría que preguntarle al Poder Ejecutivo. Yo no estoy en condiciones de decirte, pero si esto te lo digo en forma personal, por supuesto, y me hago cargo, que si el presidente veta esta ley, yo lo voy a apoyar a este veto. Así que por de pronto creo que es una pregunta que se lo tendrían que hacer al Ejecutivo. Bueno, ahí está el diputado Ovalle, hombre de la provincia de Salta, como corresponde, ¿no? Vertical a las decisiones del Ejecutivo. Diputado, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Ha sido un placer, saludos a usted, equipo, y por supuesto a toda tu teleaudiencia. Ahí estamos, El diputado por la Libertad Avanza, diputado por la provincia de Salta. Bueno, había quedado pendiente, quedan 15 minutos para el mediodía, el tema de María, ficha limpia, ¿no? Sí, Caro recién repasaba en el bloque anterior el otro proyecto electoral que se está analizando la posibilidad de ir a sesión dentro de un par de semanas. Sí. Se está hablando de la primera semana de octubre con que haya una sesión que trate todos los temas vinculados a reforma electoral. Y el otro es ficha limpia. Ficha limpia que es una bandera del PRO, particularmente de Silvia Lospenato, desde el tiempo del gobierno de Mauricio Macri, desde 2017. Esto fue muy a la par cuando se da el desafuero de Julio De Vido con Silvia Lospenato a la cabeza. Bueno, empieza a avanzar e insistir con un proyecto que lo que hace en líneas generales es prohibir las candidaturas de aquellas personas que fueron condenadas en causas por corrupción, ¿no es cierto? Y acá, el proyecto de ficha limpia, más allá de que viene con una insistencia de varios años, es un proyecto del PRO. Es un proyecto del PRO, es un proyecto que formaba parte del pliego de demandas que le hace el PRO con Cristian Ritondo a la cabeza después de la sanción de la ley Bases, y es también un gesto que le hace el gobierno nacional y el oficialismo al PRO para decir: ustedes nos estuvieron acompañando con todo esto, bueno, esto que es suyo, esto que es su bandera, se los vamos a conceder. Una derivada de las milanesas y la entraña, ¿no? Puede ser. Está bien, sí, a veces son asados, a veces son acuerdos electorales en algunos distritos, y a veces también es banderas que tienen los partidos para después decir: después de muchos años de insistir, logramos la aprobación de la ficha limpia para con sus propios votantes, ¿no? Esto es una discusión que viene de hace muchos meses, que es que la oposición dialoguista, los aliados, como le quieras decir, le vienen diciendo al gobierno: está bien, yo te acompaño con la ley Bases, te acompaño, pero incluso poniendo la carita para ratificar el veto presidencial al aumento de los jubilados, que no es muy cómodo para muchos. Y dicen: bueno, dame algo también para poder mostrar. Y la ficha limpia es algo, si bien que tiene el acompañamiento del radicalismo y gran parte de las fuerzas opositoras. Coalición Cívica también. Coalición Cívica
es pro puro. Sí, Entonces, hubo dictamen el miércoles. El dictamen de mayoría está basado en el proyecto de Silvia Los Penato. Después vamos a repasar si quieren, porque hay muchas discusiones me importa muchísimo, la verdad, si importa el procesamiento inicial de un juez, de la Cámara, porque bueno, no es lo está mismo. Bien. Te digo, claro, a ver. chiquito, pero la Libertad Avanza, Unión Cívica Radical, no toda la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, una parte de Encuentro Federal y Creo, acompañan este dictamen. Ahora falta definir un montón de cuestiones y hubo otros dictámenes en minoría que vamos a pasar a repasar. ¿Qué es lo que dice el dictamen de mayoría al que se llegó, que tiene la línea de Silvia Los Penato? Bueno, vamos a la próxima placa. A ver, lo que hace es pedir la candidatura a cargos públicos a las personas condenadas por delitos de corrupción y estamos hablando sin condena firme, claro, pero con doble corte. conforme. Es decir, que esta es la diferencia que tenía, por ejemplo, con Unión por la Patria. Unión por la Patria dice que tiene que haber condena firme, tiene que llegar hasta la última instancia Es la doctrina posible. Pichetto. Sí, que quiere en decir, el Senado, claro. Porque acá lo que le recriminan es, esto es violatorio del principio de inocencia. Claro. Porque si vos todavía tenés una instancia superior que puede echar abajo una condena y vos ya me estás inhabilitando para ejercer cargos públicos, bueno, es violatorio contra el principio de inocencia. Lo que hace Silvia Los Penato es decir, no, hay una confirmación, vos tenés un tribunal de primera instancia y después va a casación, y cuando recién casación confirma esa condena, a partir de entonces vos ya no puedes ser candidato. Vamos a la próxima placa. Ahora, bueno, no importa. No puede ser más, ¿no es cierto? ¿Para qué delitos? Solo los vinculados a corrupción, y esto lo resalto porque habían otros proyectos que incluían delitos contra la integridad sexual, violencia de género, asesinato, digamos, bueno, si vamos a incluir por inhabilidad moral que no puedan candidatearse algunos dirigentes, bueno, sumemos otros tipos de delitos. Que yo recuerde, vos tenés algún caso, digo, me parece que quien fue candidato, condenado, el único, sin la condena de la Corte, que era el gran argumento de Pichetto, fue Carlos Menem por La Rioja, me parece. Exacto, bueno, claro. Carlos Menem no tenía hubiese condena, podido ser candidato. Era por Río Tercero, en primera instancia y en casación, efectivamente. Exacto. Otro no recuerdo yo, No, es el dirigente que... Porque, claro. a ver, ahora nos vamos a anticipar un poco. Estos son proyectos que tienen nombre y apellido. Claro. Actualmente es Cristina Fernández de Kirchner, e incluso... Y lo que pasa ahora, claro. Lo que está pasando ahora, que a ver, Cristina Fernández de Kirchner tiene una condena en el marco de la causa de vialidad en primera instancia y estaban esperando que casación la confirme o no, en un escenario que parecería que casación va a terminar confirmando. Sí. Si eso lo hace, una condena que aparte tiene dentro de la sentencia que no puede ejercer cargos públicos, más allá de eso. Sí. Bueno, si se llega a terminar confirmando, en un marco que todavía no se sabe cómo van a ser las listas de Unión por la Patria para el año que viene, bueno, Cristina no puede ser candidata. Entonces forma parte de esa discusión. Sí. Yo te decía, ¿cuáles son los delitos que finalmente terminan incluyéndose en el proyecto? Bueno, estamos hablando de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilícitas, fraude en perjuicio de la administración pública. A ver, son todos los que englobamos en el y digo, y vos estás corrupción. apuntando al caso más conocido, pero si después vos entras en detalle, tenés exgobernadores con roles importantes en muchas provincias que están tramitando causas judiciales, que habrá que ver lo que pasa. Bueno, por ejemplo, hay varias provincias que tienen proyecto, leyes de ficha limpia. Mendoza es uno de los casos, y Mendoza incluso tiene en primera instancia. Sí. Entonces, se estuvo, fue una discusión ardua. No terminó de haber consenso. Lo que se quería era un dictamen y tener más o menos los números para poder llevarlo al recinto y aprobarlo. Y un argumento, ¿cómo jugó el argumento de la injusta prohibición que tuvo Lula con un cargo del cual después fue levantado, por ejemplo? No pudo ser candidato en su momento Lula porque estaba condenado. Una condena que la justicia... Exactamente, y preso, exactamente. Una condena que después fue revertida. Entonces, claro, exactamente. Y en un país que... florecen las denuncias de todos los sectores políticos en contextos electorales, te dice, bueno, dejás en manos de la justicia la posibilidad o no de candidatearse.
A ver, lo que te dice Silvia Los Penato es, mi proyecto en última instancia no es dice que si vos tenés una condena inmediatamente no puedes ser candidato. Tiene que haber 2 instancias distintas que confirmen Casación, este tipo de condena. Y te lo digo para anticiparnos porque hay algunos dirigentes como Fernando Carvajal e incluso la propia Libertad Avanza, su proyecto sostenía que sin condena firme, incluso en primera instancia, podrían ser. Agregar que, y esto lo hablé con la propia Los Penato, porque también tenía dudas, Los Penato sostiene que incluso con condena de primera instancia es constitucional, o sea, se puede hacer, porque hoy la ley dice que incluso procesados por delitos de lesa humanidad no pueden ser candidatos, con un procesamiento. Con esa base de partida, lo que dice Los Penato es que una condena en primera instancia sería posible. No es lo que tiene más consenso, pero lo ve como algo posible a nivel constitucional, ¿no? Y otra cosa exclusivamente argentina o muy argentina es lo que pasa con la Corte. Cuando vos discutís, tiene que haber sentencia firme o no. En el caso que hablábamos de Menem, bueno, la causa había empezado hacia 30 años porque era por Río Tercero. Pueden pasar 20 años. Exactamente. Sí, el promedio es 14 años de resolución. Exactamente. Bueno, y eso era un argumento, decía, si vamos a esperar hasta que la Corte ejecute una sentencia firme, bueno, estamos, nos jubilamos todos. Varios años, sí. A ver, y la prohibición de la posibilidad de candidatearse va a durar hasta que se revoque la condena, en el caso, por ejemplo, de Lula, sería ese caso, o el cumplimiento total de la pena. Es decir, vos cumplís la pena, a partir de entonces podés candidatearte para cualquier tipo de cargo público. Ahora, esto es una modificación de una ley que ya existe y que incluye adentro suyo otras imposibilidades, otras prohibiciones para candidatearse. ¿Qué es lo que dice la ley? Vamos a la próxima placa. Bueno, según la ley 23.298, ya estaba prohibido candidatearse a el personal de las Fuerzas Armadas, a los jueces y a los funcionarios del Poder Judicial y esto fue una modificación de los últimos 20 años, a las personas procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Lo que se busca sumar es, en el marco de esta ley, incluir los delitos por corrupción. Ahora, decíamos que... Claro, los últimos puntos son los de Patti y los de Bussi, ¿no? Sí, que en ese momento no estaba todavía, claro. Sí. Pero efectivamente, sí. Cualquier persona que esté condenada por genocidio o crímenes de lesa humanidad no puede ser candidato. Este es un proyecto, y si quieren vamos a la última placa, que de vuelta no termina de definirse la letra chica, que quedaron muchos medio... no del todo conformes, algunos sectores del radicalismo de vuelta querían ampliar la cantidad de los delitos. En el caso de Carvajal, que es un sector particular del radicalismo porque es línea Facundo Manes, y él aparte, hombre de la justicia, y suele presentar sus propios proyectos vinculados a el Poder Judicial y a, el Código Penal y demás. En el caso del dictamen de Carvajal, lo que decía era que fuera la ficha limpia con una sola condena y para todos los delitos con más de 3 años de pena. Mucho más bravo. Era así, mucho más amplia, no solamente corrupción, sino en general. Qué raro, ¿no? Siendo un hombre jurista, porque va en contra del tema de que no hay condena firme ese proyecto, ¿no? Exacto. No, lo que te dice Carvajal es que cuando ya es en segunda instancia, de por sí no van a poder candidatearse, probablemente vayan presos, entonces no tiene sentido. Va a haber desgaste social. Para eso es lo mismo que nada. Y después el dictamen de Unión por la Patria, que si quieren, bueno, se fue recién. Lo vi recién, sí. Lo que te pide es condena firme, hasta Corte Suprema de Justicia, y amplía la cantidad de delitos, e incluye muchos delitos económicos. Ahora, de vuelta, ficha limpia es algo que el gobierno le está concediendo a los aliados. Es un proyecto del PRO, de la coalición cívica de un sector del radicalismo que le quieren dar y que le van a dar los votos. Y tanto como boleta única como ficha limpia necesitan una mayoría importante. Sí, claro. Lo más probable es que, excepto Unión por la Patria, la mayoría de los bloques termina acompañando. Y eso también es uno de los objetivos del oficialismo. Claro. Es decir, no solamente te concedo una ley que vos estás trabajando hace muchísimo tiempo para sancionar, sino que votamos todos juntos en contra del peronismo. Salgo del núcleo blindado de los 2 tercios. Salgo de esos 87 que son propios. Sí, es ampliar, pero de vuelta volver con una dinámica de
el enemigo Y sí, es el claro. peronismo, contra ellos confrontamos, que es más fácil para acercarse con algunos sectores, Bueno. y al mismo tiempo evitás que Unión por la Patria pueda seguir Claro. tejiendo alianzas con los sectores de la oposición. Síntesis que nos vamos, 10 segundos. Digo, viene ficha limpia, viene boleta única y viene presupuesto. Presume esto un escenario, no digo tranquilo, pero donde hay viento a favor para el gobierno, me parece, ¿no? Falta el veto. No, el veto el hablo de veto estas de tres. las universidades, No, yo hablé de estos tres. presupuesto. No, yo hablé Ah. de ficha limpia, de boleta única y del presupuesto Sí, en general. ficha limpia y boleta Claro. única van a ser lindos para el gobierno. Claro. Sí. Presupuesto No, vamos sí. a ver. No, claro. Presupuesto vamos. Está bien, me gusta eso. Bueno, nos fuimos, me dice el señor productor. Tenemos que terminar. María Caferata, muchas gracias. Buen fin de semana. Señorita Carolina Ramos, muchísimas Buen fin de y gracias. feliz primavera mañana. Efectivamente, mañana. Bueno, nada más. Gracias. Buenos días.